Hablamos ahora de un conflicto diplomático que fue creciendo en las últimas horas, donde el protagonista es Osvaldo Vittar. Él fue embajador paraguayo ante el Líbano y hoy nos decía, creo que es el récord que un embajador duró en el cargo, porque estuvo apenas 34 días al frente de esta sede diplomática. ¿Qué fue lo que pasó y cómo empezó el conflicto? Cuando Osvaldo Vittar va al Líbano, él se comunica con los viceministros de Relaciones Exteriores para pedirles que se haga un corte administrativo, como se da en casi todos los casos, y la ley también habla de esto. Según cuenta él, y ya enseguida lo vamos a escuchar, le dijeron que su pedido lo haga de forma verbal. Él decía, como hace 30 años estoy en Cancillería, en la carrera diplomática, por supuesto que no lo voy a hacer de forma verbal, voy a firmar un documento y voy a enviar. Él insistió hasta que en ese intermedio llega un documento de la Fiscalía, un pedido de 3 fiscales, sobre una investigación relacionada a un documento que había solicitado una persona que también estaría residiendo en Líbano. Ahí Osvaldo Vittar empezó a acelerar la cuestión y exigió una vez más el corte administrativo, pero de vuelta le dijeron que no había dinero para eso. Entonces él convocó a una escribana y a partir de allí empezó este conflicto que terminó con su renuncia, dice él, pero ayer se conoció que el presidente Santiago Peña decidió cesarlo en sus funciones, un verdadero escándalo. Vamos a escuchar primero lo que decía Osvaldo Vittar, porque después vamos a hablarlo sobre esta situación tan extraña que involucra a este pedido de documento que está siendo investigado por el Ministerio Público. Escuchen lo que decía el ex embajador ya ahora de Paraguay ante el Líbano. Yo me entrevisté con el viceministro de Administración de Asuntos Técnicos y le pedí que se haga, como es rigor, un traspaso y corte administrativo en una embajada o en un consulado. Y él me pidió que no lo haga por escrito, pero yo ya después de 30 años de Cancillería sé que lo que no está escrito no sirve. Entonces le mandé una nota a él y una al ministro pidiendo corte y traspaso, incluso remoción de algunos funcionarios contratados y todo eso. Nunca tuve respuesta de parte de ellos, insistí varias veces, nunca tuve respuesta a ninguna de mis notas, tengo todas las notas con los sellos de entrada o con los emails que remití. Y en julio, antes de venir yo aquí, recibo casualmente una nota que venía de la Fiscalía. 3 fiscales de delitos económicos hacían un requerimiento a la Embajada del Paraguay porque habían procedido a dar un pasaporte a una persona que tenía un proceso por cuestiones de corrupción, tráfico de influencia, una cosa así, ¿verdad? Entonces yo aproveché esa nota y el día 29 de julio le hice nuevamente una nota al ministro de Relaciones Exteriores y entregué en su despacho con copia a los 2 viceministros, tanto a Verdún como a Bayardi, pidiendo un corte administrativo. Nunca me dieron una respuesta por escrito, siempre me decían que no había dinero. Sin embargo, tengo las resoluciones que el mismo día que yo asumo como embajador aquí en Líbano se hicieron los cortes administrativos en embajadas que son menos, ¿cómo te voy a decir? Menos riesgosa que el Líbano. El Líbano es una embajada bastante delicada por las situaciones geográficas, por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Ahí está lo que decía Osvaldo Vittar. Decía, el Líbano es una zona complicada por una cuestión geográfica. Sabemos la situación en este punto del mundo. Y otra cosa, porque la entrevista fue bastante extensa, decía, yo necesitaba hacer ese corte administrativo, porque cualquier cosa que llegara a pasar, yo no quiero pegarme a una causa penal eventualmente. Imagínense ustedes mañana, y esto lo dijo textualmente, que un Osama Bin Laden vaya a Paraguay a gestionar un pasaporte con el aval de la embajada en Líbano. Yo voy a quedarme pegado a esa causa. Y él hacía referencia que en este intermedio, cuando se desataba este inconveniente, este impasse, llega el documento de la Fiscalía firmada por 3 agentes del Ministerio Público de la Unidad Anticorrupción. Y ese documento vamos a compartir, Roberto, Amalia, porque es interesante esta historia, porque podría dejar al descubierto muchas cosas.
O sea que acá también hay que decir que Vitar asumió hace muy poco tiempo, Rolando. 34 días nada más. 34 días. O sea Sí. que él refiere que ante la insistencia, porque él quería establecer un corte administrativo. Claro. Y que pidió en su cabeza acá en Asunción. Acá en Asunción. ¿Por qué? Porque evidenciaría toda una mafia que operaba en Beirut. Eso es lo que se entiende. Eso es lo que se entiende porque el problema mayor fue, primero, le dijeron no hay plata y en segundo lugar, porque él Pero llevó una ¿cómo es que escribana. Peña se arriesgó a sacarlo así de una? Y fue pedido de los viceministros al canciller y ahí lo terminan sacando por ese conflicto. O habría que ver también qué intereses podría haber por detrás, uno nunca sabe. Claro. Y ahora voy a entrarles en detalles con relación a este caso en particular. Ahí está. Este es un informe que había remitido el Ministerio Público, fiscales Diego Arzamendia, Verónica Valdés y Néstor Coronel, a la Cancillería Nacional, donde ellos solicitan informes con relación a una mujer. Vamos a hacer correr esto porque allí mencionan los datos de esta persona y guarda relación con unos trámites que se había hecho en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. La Fiscalía pedía copia certificada o autenticada de todos los documentos que obran en la embajada y pide detalles, atención a esto, detalles de la expedición del pasaporte provisorio Mercosur. Menciona el número de la señora Seinat Adi Menem. Esta es la mujer. Ella tendría 33 años y ahí va mencionando todos los otros datos también que pide la Fiscalía en este informe, porque ella obtuvo este pasaporte provisorio del Mercosur en otra gestión, no en la de Vitar, no con él. Vamos avanzando con los documentos, por favor. Estos son todos los detalles que pide la Fiscalía, desde la fecha, el lugar donde se hizo los trámites, las documentaciones, identidad de la persona que hizo los trámites, y va avanzando con una serie de pedidos que hace el Ministerio Público. Bueno, está ya el otro documento también donde la Cancillería remite esto a la Embajada del Líbano. Ahí está, este es el documento donde pide justamente informes con relación a este pasaporte. Esa es la gestión que se hace. Cancillería pasó a esta sede diplomática. Y atención a esto, la respuesta de Osvaldo Vitar a la Cancillería, ya en el próximo documento, vamos a ver lo que él llega a responder con relación a lo que habían solicitado los agentes del Ministerio Público, que en principio están investigando producción de documentos no auténticos. En ese contexto mencionamos lo que él resalta. Dice, en conocimiento de la existencia de un requerimiento de la Fiscalía, el pasado 16 de julio llegó esto, firmada por 3 agentes fiscales de delitos económicos y anticorrupción y dirigida a la Cancillería Nacional por un hecho supuestamente ocurrido en nuestra embajada en Líbano. Me veo en la obligación de insistir en que autoricen medidas tendientes a salvaguardar la institución mediante el corte administrativo en la embajada en presencia de autoridades de la Cancillería, tal como hicieron, por ejemplo, en Miami y Madrid, les dice. Y en segundo lugar, les dice que debido al requerimiento de la Fiscalía antes citada, solicito además que antes de tomar posición del cargo, porque él iba a asumir este cargo, o cuanto menos simultáneamente con este acto, se autorice un examen de auditoría especial de la gestión del personal actual y, si los hechos ameritan, se disponga un sumario. Y ahí fue creciendo el problema, claro. Como no tuvo respuesta. Porque inicialmente allí nos quedamos, ¿qué habrá hecho Vitar? Por eso le saca Peña. Sin embargo, ahora pareciera ser que Vitar es el que tomó todos los resguardos. ¿Por qué? Porque él sospechaba de algunos hechos irregulares, la Fiscalía que pide incluso un informe oficio mediante. Entonces él lo que quería era justamente blindarse. Me sacaron porque quería hacer cumplir la ley, dijo Vitar también en entrevista. Y vamos a conocer del caso de esta mujer, porque hay cosas raras por detrás de esto, y la Fiscalía ahora no está descartando ninguna hipótesis. Escuchen lo que decía el fiscal Néstor Coronel de cómo se dio el trámite de esta mujer que vino a Paraguay tratando de acceder a una cédula de identidad. Ella, según los antecedentes, habría nacido en Paraguay en el año 91 y que después había emigrado al Líbano, porque sus padres son de ese lugar, y a la par, 33 años después, se había presentado en la embajada
paraguaya en el Líbano, peticionando que le otorguen un pasaporte provisorio del Mercosur para que pueda ingresar a nuestro país. Lo cual, efectivamente, según informes de migraciones, acaeció el año pasado en septiembre. A partir de esa fecha es que ella se presenta en identificaciones con unos documentos que hasta ahora son las evaluadas por nosotros. De por sí nos llama mucho la atención las situaciones que se presentan, y esto es porque si ella es paraguaya, en realidad porque hoy día tenía que realizar ciertas documentaciones para poder obtener la cédula de identidad, cuando que estas no exigen mucho. Sin embargo, ella presentó varios documentos que llaman la atención del Ministerio Público, e incluso decirte que llevarían a pensar que independientemente del Departamento de Identificaciones, otras instituciones también realizaron actos que pueden ser considerados irregulares. Vamos a volver a pedir otro informe que pueda darnos más cúmulo de información respecto a eso que ya remitieron, porque hay cuestiones que no sé por qué habrían omitido informarnos, pero que no cuentan en la respuesta que nos dan si hubo algún tipo de inconveniente sobre esos puntos que no fueron contestados. En resumen, y para cerrar rapidito, la Fiscalía dice por qué esta mujer viene a solicitar una cédula paraguaya si ella supuestamente nació en el país, tenía un certificado de nacimiento. En segundo lugar, por qué ella salió del país sin hacer el trámite migratorio cuando sabía que Identificaciones no le iba a entregar este documento. Y por otra parte, para cerrar, consultado si ella tenía conexión con actividades ilícitas. La Fiscalía no descarta absolutamente nada. Vamos a ir ampliando esto, pero hay muchas cosas todavía que contar con relación a este tema que definitivamente va a traer cola.